Muy buenas tardes, muy buenos días, estimados estudiantes de CA y C2, que son de biología. Bienvenidos a la clase del tema más importante de la biología, que es en realidad ahora una característica de los seres vivos, que es la evolución, ¿no? La evolución, digamos, se entiende como la última característica descubierta por la ciencia, sobre todo por la biología, a pesar de que no nació en el seno de la biología como tal, ¿no? Porque cuando Darwin empezó a explicar estas características que definen la evolución con mayor detalle, porque ya había antes de él ya algunos supuestos que dirigían a ese lado, eh, digamos así, eh, Darwin le dio el fundamento, le dio los parámetros con la cual se va a desarrollar la evolución de los seres vivos, ¿no? En este sentido, la evolución es una característica visible y observable y medible, e inclusive predecible en el tiempo. O sea, yo puedo predecir la evolución de una especie teniendo en cuenta lo que yo ya conozco sobre esta especie a lo largo de un determinado tiempo, ¿no? Y esta predicción es inclusive confiable al 97, 96%, 95, 98%, dependiendo de la consistencia de lo que estamos observando, ¿no? Esta evolución, como le decía, esta teoría surgió dentro de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque no había la profesión llamada biología. Darwin no era un biólogo, porque no había la carrera llamada biología. Había la carrera llamada ciencias naturales, que te convertía como un naturalista. Y como ustedes han visto o han escuchado su biografía, pues él en realidad habían puesto como paramédico. ¿Por qué? Porque su papá era médico, venía de una tradición de intelectuales. Su abuelo también era un intelectual y se esperaba que él también lo fuera. Es un, es un chico, obviamente, de clase acomodada, que tiene, digamos, la vida económica resuelta. Es un hijito de papá, en pocas palabras, ¿no? Que, que la única misión que tiene es estudiar, ¿no? Y estudia lo que el padre le dice que tiene que estudiar, ¿no? O sea, pues, digamos, no es pues una persona que haya salido a la pobreza y con sus propios méritos, no. Es una persona, digamos, que tiene sus dificultades, pero no está pasando hambre, ni miseria, ni tiene que trabajar para sobrevivir, ni nada por el estilo, ¿no? Pero este, eso no impide, ni tampoco favorece que sea un intelectual o académico, ni nada por el estilo. Es simplemente el que aprovecha las oportunidades que tiene a la mano, ¿no? Porque hay gente que no aprovecha esas oportunidades. ¿Cuántos hijitos de papá hay y no aprovechan esas oportunidades? Mejor entender, las oportunidades que te da la vida a veces son únicas y tienes que saberlas aprovechar. Y duran un poco tiempo, nada más. Entonces, en este sentido, Darwin, digamos, representa a esos académicos de la cual no se espera nada. Ni siquiera sus padres esperan algo de él. Ustedes han escuchado en la biografía, su propio papá pensaba que su hijo no iba a ser, pues, una persona ni siquiera académicamente respetado, ¿no? A pesar que lo quería y lo amaba. ¿Por qué? Porque no era un estudiante sobresaliente tampoco.
no era alguien al que tú podías confiar un trabajo de investigación serio, no. Por eso que fue la segunda opción, ustedes habrán visto. Ese zoólogo que ustedes vieron, ¿por qué se dice zoólogo? Porque de todas las ciencias naturales se especializó en zoología. Él no se especializa en botánica, se especializa más que todo en geología. O sea, él es más que todo una persona que conoce más de geología que de otras especialidades dentro de las ciencias naturales. Y por lo tanto, él va porque es amigo, vamos a decir, una persona sociable, es amigo del profesor de la universidad, el que consigue los fondos, ¿no? Es como que yo hago una expedición a Marte y ustedes son mis estudiantes, van conmigo porque, bueno, si no van conmigo, pues lo desapruebo, ¿no? Y tienen que hacer su trabajo. Y yo les digo que su trabajo de ustedes es justamente lo que le dijeron a él. Lo único que tenía que hacer Darwin era lo siguiente, anotar las especies. Nada más, a él no le dijeron, oye, tú, a partir de ahí, haz una teoría de la evolución. No, 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 su tarea era esa, nada más que, que, que ¿cómo se llama? Perdón, que, que hacer la, el listado de cosas. No tenías que interpretar absolutamente nada. Punto. Y por lo tanto, el viaje tenía una fuente de financiamiento para propósitos del comandante, ¿no? De él. O sea, si Darwin hubiera conseguido los fondos, a Darwin no le hubieran dado ni un centavo. ¿Me van a entender? No le hubieran dado ni siquiera ni un barco y no hubiera conseguido ni media tripulación. Era un desconocido completo para el mundo académico, hasta inclusive para sus propios compañeros. Muy pocas personas de su época hablan de Darwin. Por eso que se sabe muy poco de lo que estudió, cómo estudió. Porque vamos a decir, pues Darwin era una persona de pocas palabras. No era muy amiguero. Y es por eso que sus propios compañeros casi no lo recuerdan, en realidad. Después, cuando se volvió famoso, como que, oye, Darwin, ¿no? Soy tu amigo, soy tu compañero de estudio, ¿no? Pero ya, pues ya, ah, sí, has estado conmigo, una cosa así, él tampoco se acuerda, ¿no? ¿Me vas a entender? O sea, y este señor, Darwin, tiene el mismo estatus de Albert Einstein. ¿Por qué? Porque su teoría de la evolución rompe los esquemas de la biología, rompe los esquemas de la sociedad, rompe los esquemas de las creencias, cambia la mirada que se tiene sobre el ser humano. El ser humano, a partir de Darwin, es una especie más. No tiene ningún pedestal. Ese pedestal que se le ha puesto de una otra manera la religión, se lo quita Darwin. Y lo pone a los seres humanos como una especie más, punto, que ni siquiera se va a quedar en el planeta Tierra. No es la especie que se va a quedar, es la especie que está de paso, porque el que sigue, el que, la evolución que continúa, ese sí se va a quedar en el planeta Tierra, definitivo. Entonces,
Esa es la mirada que Darwin nos da a nosotros eh, en sus enseñanzas. Y como yo les decía, lo que se puede rescatar en cuestiones experimentales de la evolución es la selección natural. La selección natural es, de toda la evolución, lo más palpable, lo que tú objetivamente puedes enseñar y hacer trabajos de investigación de la evolución. Pero para eso no hay que adelantarnos y vamos a ver de qué trata el tema, esta famosa teoría, al igual que la teoría celular, al igual que la teoría de la reproducción, de qué trata la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, su explicación es explicar el origen de la biodiversidad. No importa de cómo se inició la vida, sino de cómo surgen las especies. La vida en el planeta Tierra no interesa para los temas de inicio, no interesa para la teoría de la evolución. Lo que interesa es las especies, el surgimiento de las especies. El surgimiento de las especies, por lo tanto, también te hace llegar al origen de la vida. O sea, si tú conoces, en pocas palabras, el origen de la biodiversidad, entiendes el origen de la vida. ¿Y qué entiendo yo por especie? Especie es aquellos individuos semejantes que en potencia pueden reproducirse entre sí y que originan a su vez descendientes fértiles. O sea, si yo me caso, por ejemplo, con su profesora de arte, ¿no es cierto? Y yo cuando tengo crías, mis hijos van a seguir teniendo hijos, mis hijos van a seguir teniendo hijos, y hijos, y hijos, y hijos. Descendencia fértil. Yo puedo reproducirme con ella porque tengo una semejanza con ella. ¿Ah? Y mis hijos, de sus hijos, van a generarme descendencia. Y el apellido Pozo, en mi caso, va a quedar, ¿no? O su apellido de ella va a quedar perpetuado, ¿no? Sobre todo mis genes van a perpetuarse. Lo más interesante es que aquí la reproducción garantiza la evolución. Si una especie no se reproduce, la evolución no se da. Por lo tanto, una especie o un individuo que no tenga crías no ayuda a la evolución. O sea, cuando tú veas un sacerdote, una monja, le dices que está atentando contra la evolución. ¿Por qué? Porque sus genes no se están quedando en las próximas generaciones. No está produciendo descendencia fértil. Así tengas un hijo, ya estás produciendo una descendencia que es fértil. Estás contribuyendo con la evolución. Por lo tanto, tus papás han hecho eso. Han contribuido con la evolución. Y tú, estudiante, eres resultado de esa evolución del ser humano. Y tus familias lo va a hacer, tus hijos también lo van a hacer. Si tú te quedas solterón, como profesor Pozo, pues no estás ayudando a la descendencia fértil. ¿Sí? Por ejemplo, yo con un gato no me puedo reproducir. ¿Por qué yo con un gato no me puedo reproducir? Porque los individuos somos semejantes, diferentes entre sí. Tendremos alguna semejanza, claro, los dos somos mamíferos, pero la diferencia es abismal. La atracción de una gata conmigo no va a tener, ¿no? Ni yo con la gata tampoco, ¿no? Y no voy a generar descendencia fértil.
no va a tener hijitos gatitos, ¿no? Entonces, a veces hay estudiantes que piensan que los seres humanos pueden tener hijos con los gatos. No, no se puede, porque son especies completamente distintas. Pero, profesor, ¿y usted qué me dice de la mula? ¿Conoce la mula, chicos, o no? ¿Han escuchado qué cosa es una mula o no? Sí, profesor, Sí, pero no puede reproducirse. ya, pero ¿qué es una mula? A ver, ¿quién me Es dice? la cría de un caballo y un burro. Es la cría de un caballo y de un burro, efectivamente. Es la cría de un caballo y de un burro. Y esa descendencia que tiene, ¿es una descendencia fértil o infértil? Infértil. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque son dos especies que están, digamos, diferentes entre sí. Pero ¿por qué puede reproducirse? Porque su separación evolutiva no, todavía no está tan separada. Todavía tienen cosas en comunes. Es por eso que el burrito puede reconocer los celos de la yegüita. Y lo mismo, el caballito puede reconocer el celo de la burrita. Y es por eso que el caballito, cuando siente los celos, pues siente necesidad de aparearse y se aparea con la burrita y tiene una cría. Porque todavía las especies, la evolución no lo ha hecho demasiado, demasiado diferentes. Cuando ya están demasiado diferentes, ya no existe ni siquiera atracción física entre ambos. Por lo tanto, ya no pueden reconocer los celos y por lo tanto no va a haber apareamiento alguno. Y no va a haber ese híbrido a la cual se está atendiendo sobre que es en este caso el caballo. ¿Me entender? Las especies, eh, si es que no se separan demasiado, todavía pueden reproducirse. Es lo mismo que ha ocurrido con el hombre. El ser humano se ha reproducido con el hombre cromañón. ¿Por qué? Porque todavía en ambos la separación evolutiva no estaba tan diferente. No es lo mismo que tú te reproduzcas con un orangután. No se puede, ¿sí o no? A pesar de que somos todos del género homínido. ¿Por qué? Porque la línea evolutiva nos ha hecho tan distantes que ya no podamos tener ningún tipo de atracción y ni menos apareamiento. Dime, Renzo. Estás levantando la mano, Renzo. Sí, profesor, sí, está el micrófono apagado. Dime, Eh, Rencito. sí, profesor, ¿cómo se llama? Pues la vida natural es casi inviable, ¿no? En unos casos. Eh, pero he visto un documental así de plantas transgénicas, donde se le ponen cualidades de animales para que se resistan a los fríos, sobre todo en compañías como Monsanto. No sé si, o sea, es posible que a los componentes vegetal se le pueda poner ADN o cualidades de gen, mejor dicho, de animal, aún siendo plantas. Ya, claro, pero eso no tiene nada que ver con evolución, ¿no? Eso es ingeniería genética, que es diferente, ¿no? Ahí se está cambiando solamente una sola característica o dos o tres características de todo el ADN. No es una recombinación de ADNs. En la evolución hay recombinación de todo el ADN porque tú te estás reproduciendo con la otra especie. Mejor entender. Entonces hay una combinación, por ejemplo, en este caso de la del ojo, de la nariz, de la boca, mejor entender todas las características de la especie se van a recombinar con la otra. Por lo tanto, en la meiosis va a haber esa recombinación genética en todo el ADN. Aquí no, no hay una recombinación en la planta transgénica porque no es un apareamiento reproductivo. Lo que hay es, lo que hay es introducir un gen de una especie distinta aquí, para que ese gen se exprese.
por ejemplo, el maíz BT, que es el maíz de Bacillus turgensis, que, por cierto, lo vamos a ver en genética cuando veamos, eh, digamos así, es lo que más uno ha visto en los últimos tiempos debido justamente a lo que usted decía, a Monsanto, ¿no? Que fueron las compañías que más han empleado transgénicos como una medida de tener plantas con características agronómicas importantes. Pero ¿para qué se hace eso? Para que la planta sea con características que no tiene la planta normal, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hago transgénico cuando yo sé que dentro de haciendo cruzamientos de híbridos, cruzamiento de reproducción, no puedo ya esa característica de mostrar, por ejemplo, tolerancia, en este caso del Bacillus thuringiensis, el Bacillus thuringiensis es una bacteria. Lo que se ha hecho es extraer, en este caso, un fragmento de ADN, pasarlo, en este caso, al maíz BT, para que se exprese ese gen de qué. En este caso es un gen que genera que cuando los gusanitos coman, haya una toxicidad en los gusanitos y mate esta toxina al gusano, perforándole justamente su intestino delgado y matándolo al esto, ¿no? De tal manera que ya no tienes que estar echando insecticidas a la planta, porque ya la planta, cuando el gusanito muerda, ya va a morir. Entonces ya te ahorras insecticidas. Como eso no lo puedes encontrar en otras plantas ni en otros animales, ese gen lo extraes justamente de Bacillus thuringiensis. Porque ahí está ese gen. No hay en otro esa toxina, solamente ahí. Igualito, ¿no? Si ese transgénico viene, en este caso, de, de, de un humano, por ejemplo, para esto de la leche materna, por ejemplo, pues es porque justamente el humano solamente puede expresar ese gen. Y es por eso que se hace eso, con esas características, ¿no? Vas a entender. O sea, ese transgénico es simplemente una forma de expresar los genes y de confirmar eh, justamente que el gen funciona, ¿no? Y que se puede expresar en cualquier reino, pero ese gen, no todo el individuo, ¿no? O sea, solamente el gen, ya está. O sea, es el gen de proteína materno, pues eso se va a dar. No va a salir un hijo ni nada por el estilo. La planta sigue comportándose como planta, pero con esa característica más. Punto, ¿no? Y digamos así, eso es lo que es un transgénico, pero no tiene nada que ver con, con la evolución, ¿no? La evolución es más que todo apareamiento y selección natural y también eh, cambio de alelos, ¿no? Que es lo que más importa. No sé si pueden ver ese signo de interrogación. ¿Por qué? Porque cuando Darwin fue a la isla Galápagos, observó esta especie. ¿Qué especie es? A ver, ¿quién la conoce? ¿Cómo se llama? Yo la conozco como tortuga de orejas rojas. Ya, la tortuga, la tortuga de Galápagos, es una tortuga que cuando uno va a Galápagos, va a ver ahí varias tortugas. La tortuga marítima, que es chiquitita, la tortuga terrestre, que es mediana, y una tortuga grandaza, que no sé si habrán visto, que es tremenda tortuga. Entonces él miró en Galápagos esas tres tortugas. Las tres eran tortugas. Justamente decía, pero ¿cómo? O sea, si las tres son tortugas, ¿cómo es posible que esta tortuga sea diferente a la tortuga marítima? ¿Qué explica eso? Ese fue su interrogante de Darwin,
junto con los pinzones, que es los picos de las aves, y que era el mismo pinzón, pero con diferentes picos. Entonces, cuál es la lógica de eso? Y ahí Darwin empezó a dudar de lo que decía la religión cristiana sobre el origen de los seres vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque no había nada fijo. No puedes ahí decir que no se da la evolución. Si ahí estás viendo la misma especie con diferente adaptación, vas a entender, diferente forma, porque sigue siendo tortuga, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? Darwin justamente, con estos parámetros, no es que te explica, sino te dice los parámetros para que tú te expliques esos, ¿no? Anthony, algo ibas a decir, por eso tienes el micrófono prendido. Dime, Anthony. Nada, simplemente que se aprendí de la nada, bro. Más bien, Ya. Sí, No, tranquilo, tranquilo. Sí, bro. Seguimos. La evolución, por lo tanto, es un hecho. ¿Qué es la evolución? Es un cambio gradual en las características de la especie a lo largo del tiempo. Ojo, cambio gradual. ¿Qué implica? Que poco a poco vas viendo las diferencias. No es rápido, salvo mutación. La mutación puede acelerar este cambio, pero generalmente la mutación es un cambio gradual en las características de la especie, o sea, una diferencia. Por ejemplo, en el ser humano, la muela del juicio. La muela del juicio está desapareciendo, pero eso tú no lo ves, pues, rápidamente. Como es un cambio gradual, empieza con pequeños niños que están naciendo sin la muela del juicio. Esta característica, que al principio eran 10 niños, conforme el tiempo va a ir siendo 20, este 20 va a seguir siendo 30, este 30 va a seguir siendo 50, 60 y llegas al 100%. Como pueden ver, ese cambio gradual, esa característica se ha convertido ya en una característica individual a una característica poblacional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha demorado un lapso de tiempo para que esa característica se perpetúe en las demás. ¿Depende de qué? Del ciclo reproductivo de la especie. Hay gente que su ciclo es demasiado corto, por lo tanto la evolución ahí se va a ver en menor tiempo. Si te demoras más en una especie a reproducirse, esa especie, por lo tanto su evolución va a seguir siendo más lento. Hay árboles, por ejemplo, que hoy en día son primitivos, pero ¿por qué? Porque se reproducen pues cada 30 años. Entonces, la evolución ahí va a tardar en darse. En cambio, los seres humanos nos reproducimos pues apenas en 9 meses, ¿no? Ya está. Bueno, más un mes de relación sexual, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y es incuestionable porque existe registro fósil, lo que yo le decía, el consejo de ir al Museo de Historia Natural y hacer paleontología, registro fósil, y también los cambios significados debido a modificación en el medio ambiente. Por ejemplo, los cambios modificados en la piel del ser humano, ¿no? O sea, tú haces ver a un creyente, esos testigos de Jehová que te dicen que la evolución no es cierto, y le muestras dos perros, un perro negro y un perro blanco, de una raza tal y otra raza tal. Y le muestras a su antepasado el lobo. Y le dices, explícame eso. Si esto no es evolución, ¿qué michi es? Entonces, ahí ya con eso, ¿por qué? Porque el medio ambiente hace que las especies sean diferentes, ¿no? La primera explicación del origen de las especies está justamente dado por el fijismo, que es que los seres vivos son creados de forma inalterable. O sea, una vez que lo creó su diseñador, su creador, ya no se alteran, ya no cambian. El pato va a seguir siendo pato toda su vida. Claro, es que no se trata del pato, se trata de las especies del pato, ¿no?
Y si te dicen, la evolución, pues acá no veo evolución hace rato, estamos evolucionando, ya habremos evolucionado. Es que estamos evolucionando gradualmente. Como decía, la muerte del juicio, el tipo de dentadura que tenemos, el cráneo, la altura de las personas, el peso de las personas, todos esos cambios son cambios, parecen insignificantes, pequeñitos, pero demoran mucho en mostrarse. Y se muestra a través de las generaciones, no de los individuos. Desde la próxima generación se ven los cambios graduales. En este sentido, hubo un señor llamado Linneo, que era una persona muy devota, y que fue el padre de la sistemática, pensando justamente que las especies eran fijas. Pues, por lo tanto, hizo una taxonomía teniendo en cuenta que existían los famosos especies que no cambian. Pero bueno, por ejemplo, utilizó términos como reino. ¿Por qué? Porque había reino de Inglaterra, reino de Alemania, reino de España, etcétera, etcétera. El término reino. Utilizó el filium, la clase, de clases sociales, orden, familia, género y sobre todo especie, que es justamente la nomenclatura binomial, ¿no? De género y especie. Otra cosa que también contribuyó la religión es en el fijismo, en que, por ejemplo, Cuvier quería demostrar que la Arca de Noé pues, no era un cuento chino, sino algo que se podía observar. ¿No? O sea, observar en el sentido que ha dejado pues, ahí algún resto, ¿no? Entonces, Cuvier, digamos, que es el padre de la paleología, empieza a estudiar los restos fósiles para justamente encontrar el origen de la Tierra primitiva, ¿no? Acá está la evolución, miren. Las hipótesis que hemos podido comprobar de Darwin. Uno, que las especies tendrán en común algunos componentes esenciales procedentes de un antepasado común. O sea, yo y un simio tenemos cosas en comunes. Por ejemplo, la sonrisa, los dedos, ¿no? Ellos tienen pelo, nosotros no, por eso que no dicen que somos monos sin pelo, etcétera, etcétera. Cuanto más cercana la evolución esté en dos especies, sus semejanzas serán mayores y más diferentes habrá que puede haber desaparecido, pero bueno, esto significa la semejanza, ¿no? Cuanto, por ejemplo, yo y un pato somos demasiado diferentes. ¿Por qué? Porque la escala de evolución nos ha dejado en dos extremos distintos. Por lo tanto, más lejano la diferencia, más lejano las características de evolución no se va a dar tanto, ¿no? Bueno, aquí después lo último que sí no ha quedado para demostrar es que hay restos de una especie que puede haber desaparecido, pero que como es antepasado común de otras especies muestra características de ambas. O sea, el resultado de los antepasados comunes. El resultado de los antepasados comunes en realidad no es un solo antepasado, no es un solo eslabón perdido, como lo dicen, es varios. ¿Cuáles son las pruebas de la evolución? Existen 7 pruebas. La prueba paleontológica, que es la que yo le estoy diciendo, la prueba bioquímica, que es la prueba de paternidad, las pruebas de ADN, ARN, de inmunoglobulina, tipo de ARH, por ejemplo, el ARH positivo y el ARH negativo, viene justo del macaco rhesus, que es un mono. De ahí viene el ARH positivo y el ARH negativo. ¿Por qué? Porque ese ARH, ese tipo de sangre, es igualito al nuestro. Ahí está la prueba bioquímica de que nosotros y los primates tenemos un parentesco más o menos reciente, ¿no? En sentido evolutivo, ¿no? Después tenemos las pruebas de anatomía comparada, las pruebas de embriología, las pruebas de domesticación. Registro fósil. Bueno, no sé si pueden ver esta especie. ¿A qué se parece? ¿A un ave? A un ave, pero más, Una su verdad, cabeza, su cabeza, ¿qué es? ¿Es un ave o es un reptil? A ver qué me dice. un Un libro. reptil. Saurio.
Ya, por lo tanto, con esto les puedo mostrar a ustedes que, que los reptiles, digamos, eh, que vivieron un tiempo, se convirtieron en aves, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos mostrando eso. Esto también se puede observar en las placas de la Tierra. Las placas de la Tierra, como habrán visto, a mayor, digamos, dentro está una especie, mayor antigüedad es. ¿Por qué? Porque estas etapas de la Tierra han ido apareciendo recién las etapas tardías de la Tierra temprano. Entonces, es por eso que uno puede, si quiere saber la Tierra al primitivo cómo era, pues tiene que regresar a, justamente a las épocas de, de antiguas para poder determinar, según el grado de distancia, la concentración, ¿no? ¿Qué más? Perdón, discúlpenme. No sé si pueden ver el origen del caballo. ¿Se puede el origen del caballo o no, chicos? Sí, se puede ver. Ya, ese caballo, ¿qué cosa tenía? A ver, ¿quién puede interpretar lo que está pasando qué ha pasado con ese caballo? A ver, ¿quién me dice? Tenía como unos pies con dedos y lo he ido perdiendo durante el tiempo hasta formar su pezuña. Claro. Entonces, como podemos ver, poco a poco va apareciendo su pezuña, ¿no? Y miren lo que dicen las etapas de la planeta Tierra, como está, o Eoceno, Pleistoceno, no sé qué, ¿no? Muy bien. No sé si seguimos viendo. Perdón. Ya, ¿qué pruebas tenemos nosotros? Las pruebas bioquímicas, lo que le decía, ¿no? Esas son las pruebas paleontológicas que vimos. Las pruebas bioquímicas, que es el ADN, que es la prueba genética, la prueba de proteínas, de colesterol, triglicéridos y la prueba de inmunoglobulinas. Porque todas esas son solamente características de nuestra especie, nada más. El código genético, que lo vamos a ver en biología molecular. No sé si pueden ver, por favor, me dicen. Aló, Pruebas aló, aló. geográficas. Ah, exacto. ¿A qué significa pruebas geográficas? Que ustedes saben muy bien que la Tierra se ha separado, ¿no es cierto? La Tierra era uno sola, llamada la Pangea, y después hubo una separación, ¿no? Y obviamente, producto de esa separación, hay especies que han especializado de acuerdo al medio ambiente que está. Por ejemplo, esta llama. Esta llama y este camello tienen algo en común. Los dos son hermanos. Pero porque si son hermanos, porque son diferentes. Debido a que este camello creció pues donde había poca agua, ¿no? Entonces esta joroba justamente es resultado de eso. Igualito aquí. Estas lanas es debido al frío, ¿no? Entonces, este es el antepasado común. ¿Por qué se dice que es antepasado común? Porque tiene el mismo cráneo. No sé si pueden ver. ¿Se puede ver o no, chicos? Sí, sí se ve, bro, sí se ve. Sí, profesor. Después de las pruebas biogeoquímicas, hay otras pruebas. Las pruebas de filogenia. Por ejemplo, nosotros lo que decíamos, no existe un antepasado común, existe antepasados comunes, o sea, una gran civilización de primeros primates o primeros primates, así nada más sin civilización, en la cual pues empiezan a generar pues, descendencia, ¿no? Entonces miren esta generación, ¿ve? No sé si pueden ver aquí los homínidos.
Miren, de todos los otros homínidos, el único que ha quedado es el Homo sapiens. Los demás han desaparecido. Y estos, los demás monos, ¿no? Como el chimpancé y esos, ¿no? Pero bueno, hay órganos homólogos, miren, que sí constituyen la prueba evolutiva, o sea, es otra prueba que también puedes hacer, que es ver los brazos de las aves y van a ver que tienen cierta semejanza, ¿no? Órganos análogos, que implica evolución, ¿no? Dime. Profesor, dicen que, ya como usted mencionó, que de los dinosaurios salen las aves, pero dicen que los científicos que en sí el gen está dormido, porque un ave, o sea, un dinosaurio tenía, por ejemplo, dentición, y las aves ya no tienen dentición, pero ese gen está dormido en el ave. Si se pudiera reactivar, podrían volver a tener dientes, esas cualidades que tenían antes, que han perdido durante el proceso evolutivo. Efectivamente, o sea, hay genes dormidos que están ahí, sino que ya no transcriben. Esa parte se queda con nosotros, pero no se transcribe esa zona debido justamente a la evolución, ¿no? Y no se va a transcribir tampoco debido a que esas son zonas que ya se convirtieron en no transcribibles. Están ahí almacenados en el ADN sin ninguna función. Son genes chatarras, como se dice. Entonces, se estudian esos genes justamente para ver la semejanza con los genes, digamos, atrasados. Dígame, Renzo. Porque así, justo había visto un documental muy interesante de que esa, se sabe que los dinosaurios murieron hace muchos millones de años y que es casi imposible conseguir su ADN. Pero, pero sí se puede hacer, bueno, en el futuro seguro con la ingeniería genética, de que a través de las especies que han evolucionado de ellas, hacer como un retroceso evolutivo para llegar a tener esas cualidades que tenían los dinosaurios, algo así. Un poco complejo porque el ADN de la mayoría de esas especies está dañada. Prácticamente no hay ADN sano. Entonces, no se va a formar todos los aminoácidos habidos y por haber, ¿no? No sé si me entendió, Renzo. Es un poco más complejo, ya tendría que leer más, o sea, Dime, Anthony. Sí, justamente tocando ese tema, profesor, también creo que llegan a mencionar que algo de los mamuts, no sé si llegó a escuchar usted, ¿no? Como que tienen aún su gen y todo ello y lo que van a hacer es reconstruir algo así, no sé si... Ya, ya. No, no, la reconstrucción de genes tampoco se puede dar porque justamente el gen, como falla, le falta varios falta varias bases nitrogenadas, pues no se puede transcribir en aminoácidos y es por lo tanto no se puede formar una proteína, ¿no? Y la proteína es la expresión de una característica. No sé si me entendió, Anthony. Sí, 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 bro. Ya, seguimos. Bueno, órganos análogos significa que cumplen la misma función pero distinta estructura. Órganos vestigiales es órganos atrofiados sin función alguna de la actualidad, pero que pueden revelar la existencia de los antepasados. Acá tenemos estadios tempranos del embrión. Miren cómo los embriones al inicio son demasiado semejantes entre sí. ¿En qué sentido? Que todos tienen branquias y tienen un parecido entre sí. Ahí tú, cualquiera dirías por ejemplo, que este aquí es un ser humano. No, si es un ser humano. ¿Por qué? Porque en realidad estás mostrando al embrión, en este caso al feto, en determinado mes, ¿no? Aquí miremos y ya se va reduciendo, ¿eh? ¿Cuántos hermanos tienen ustedes, chicos? Cuéntenme. Dos. Dos, profesor. Ya seguimos. Otra prueba que esa sí la vemos es la prueba de domesticación.
los seres humanos domesticamos cosas, por ejemplo, hemos domesticado la vaca, hemos domesticado el perro, bueno, que algunos dicen que el perro domesticó a nosotros, pero no sé si ustedes vieron la película Alfa. ¿Vieron la película Alfa, chicos? Sí, profesor. ¿De qué trataba? A ver, cuéntanos. Buena, buena. ¿De qué trataba? No recuerdo en qué periodo estaban, pero es una persona que se encuentra con un lobo, el cual estaba lastimado y... Bueno, era una loba, perdón, porque tenía cachorros. Al final tuvo cachorros. Eh, y al darle comida se hicieron como amigos y luego la llevó a su aldea y al tener cachorritos ya se acostumbraron con los humanos. Claro, ¿por qué? Pero no era cualquier lobo, era un lobo que era más o menos, bueno, vamos a decir, amigable, ¿no? Entonces, de esos lobos amigables salieron los perros, ¿no? Esa es la prueba de domesticación. Entonces, cuando tú quieres discutir con un sacerdote o un esos evangélicos, le presentas a tu gato, en pocas palabras. Ahí está la evolución, ¿no? Bueno, Lamarck también es un antecesor a Darwin, donde él plantea que las formas más simples surgen de generación espontánea. Hoy sabemos que generación espontánea no hay. Está la tendencia a la complejidad. Bueno, la complejidad sí implica mayor evolución, dependiendo, en realidad, de las características del medio ambiente, ¿no? La ley del uso y el desuso de los órganos, si tú usabas, pues aparecía, si tú desusabas, desaparecía, ¿no? Eso en realidad ha quedado deshecho porque no hay ninguna ley del uso y el desuso. Lo que hay es una variabilidad de los caracteres adquiridos y sobre todo las modificaciones ambientales, ¿no? Bueno, el cambio ambiental, ¿no? Aquí se está mostrando, por ejemplo, en la mar, eso de la clásica de la yegua, ¿no? Perdón, de la mula, ¿no? No sé si pueden ver. Sí, las jirafas, profesor. Ajá. Sí, sí. Bueno, ahí ya se sabe características pues adquiridas, como por ejemplo, si yo soy basquetbolista, no va a pasarla al basquetbolista pues a mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, de Darwin ya hemos visto su biografía de Darwin, el viaje de Beagle que da. Lo más importante él son sus postulados, ¿no? ¿Qué argumentos plantea? Plantea que los organismos cambian y se diversifican a través de una variedad de características que presentan poblaciones naturales, significa la teoría de la especiación. O sea, tú te conviertes en una especie si es que, vamos a decir, tienes variabilidad, ¿no? Variabilidad de características, ¿no? Entonces ahí te vas especializando, ¿no? Bueno, la evolución produce un cambio gradual en todas las poblaciones, que es justamente la teoría del gradualismo, y esta teoría del gradualismo, de vez en cuando, según Albert Einstein, digamos así, plantea, hay una relatividad de estas características, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Darwin planteó esta gradualidad, lo planteó en términos de individuo, y hoy se sabe que es en realidad en poblaciones, en realidad, esta gradualidad, ¿no? Cuando hablamos de gradualidad poblacional de las características, ¿no? Los organismos que presentan semejanzas entre sí tienen un antepasado común, lo que significa descendencia común, y sobre todo la teoría de selección natural, que es el mecanismo con la que se sobreviva y tiene que ver mucho la reproducción. La selección artificial, por ejemplo, nos ha hecho tener agricultura. No sé si pueden saber que la coliflor y el repollo de brócoli vienen de la misma planta, o sea, vienen de la misma mamá. ¿Se nota o no se nota? Sí, Sí, profesor. A ver. Bueno, hemos visto la biografía de Darwin, creo que esto es relevante. La selección natural, eso sí. Aquí la selección natural. Esto quizás la va a sonar polémico, ¿no? Una tesis aquí en San Marcos se quiso averiguar el coeficiente de selección natural que tienen las mujeres.
para conseguir pareja. Y se fue a las discotecas. ¿Por qué creen que fueron a las discotecas, chicos? Para investigar la selección natural. A ver, ¿por qué creen? Para ver la socialización entre las personas. Claro, es más rápida la socialización ahí, ¿no es cierto? Y también el apareamiento se da más rápido. No sé si se han dado cuenta. Sí, profesor. Claro. O sea, lo que tú ves en la sociedad libre, por ejemplo, un puesto de trabajo, pues más difícil que tú veas eso, el apareamiento, ¿no? Porque no es el lugar en la que generalmente se enamoran las personas, ¿no? Y si se enamoran, demora más tiempo, ¿no? En cambio, en una discoteca, el apareamiento es más rápido. Justamente esta tesis quería demostrar eso, cuáles son los coeficientes, o sea, qué características tiene que cumplir un hombre para ser aceptado por la mujer, para que sea su progenitor, ¿no? De su descendencia. Y en ese tiempo que hacían trabajo de investigación, estaba el perreo en todo su esplendor en las discotecas. Y el perreo, ustedes saben que es un baile sexualizado, ¿no? Obviamente, donde prácticamente el aparato genital femenino tiene que estar cerca al aparato genital masculino, ¿no es cierto? Y pues, para que una mujer acepte bailar eso con un chico, pues tiene que tener ciertas características que tiene que cumplir para que justamente esa mujer lo cumpla, ¿no? Un requisito que no tenía que ser conocido, ¿no? O sea, no tenía que ser su enamorado, ¿no? O sea, se excluyó a los enamorados de ahí, porque los enamorados ya se conocen, ya pues hay una confianza íntima entre la mujer y el hombre y van justamente a la discoteca para bailar y justamente ahí después excusa van al hotel de al frente, porque no sé si se han dado cuenta que en las discotecas hay puros hoteles cerca de la discoteca, ¿no? Entonces, bueno, es por eso, ¿no? Entonces, lo que le estaba diciendo a ustedes, ¿no? En este sentido, uno de los parámetros de la selección de las mujeres fue esta, ¿no? Por ejemplo, los chicos a las que bailaban perreo no eran chicos mayores, o sea, las chicas seleccionaban a chicos de su edad, pero ni tan menores ni demasiado mayores. Era la selección de 7 años. O sea, la diferencia era de 7 años para que bailan perreo, ¿no? O sea, por ejemplo, una chica de 18 difícilmente bailaría perreo con un chico de 40 años. No sé si me dejo entender, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la diferencia era que tenía que ser corta. Por si acaso, eran chicos que ese rato la chica conocía en la discoteca. O sea, no eran enamorados previos ni tampoco amigos. Eran chicos que recién llegaban, de la nada conocía a la chica y bailaba perreo con ellos. ¿Cuál era esas características que la mujer hacía que bailara perreos con ellas, ¿no? ¿Cuál era? Entonces, ¿cuáles eran esos gustos, vamos a decir, para que bailaran perreo? Y después de que bailaban perreo con ellas, ¿a cuántas de esas parejas que recién conocían iban al hotel? Porque tú no vas al hotel a jugar ajedrez, ¿no? No, ¿no es cierto, o Antonio? Tú vas con una chica a jugar ajedrez al hotel. No, a dormir, descansar. Sano eres tú, Antonio. Tú eres sano, ¿no, Renzo? Sí, pues sí. Bueno, entonces la mayoría pues, va a otra cosa, ¿no? a los hoteles. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos parámetros, no? Y interesante, ¿no? La edad, tenían que ser más altos que ellas, tenían que ser simpáticos y tenían que ser entradores, ¿no? O sea, los chicos callados, digamos, Tímidos. tranquilitos, O tímidos, pocas palabras, mongolitos, no pasaba nada con ellos, ¿no? En cambio, los chicos avispados,
eran los que tenían más éxitos. Es más, los chicos más avispados y que tenían mayor convencimiento corporal, o sea, a la hora de saber bailar bien el perreo, eran los que más aceptaban a las chicas. Chicos realmente jóvenes. Y que se portaran económicamente bien con la chica. O sea, ¿no? En pocas palabras, aportaban más a la economía en el sentido de cervezas, le daba más cerveza, más vino, más trago, más cosas, ¿no? No es que tuvieran quizás un trabajo estable, sino que gastaban más su dinero en ellas, vamos a decir así, ¿no? Entonces, esa cosa bien interesante, ¿no? Que yo me pongo a pensar el pata, ¿no? Estar ahí escribiendo todo eso de la discoteca en vez de estar bailando, ¿no? Interesante, ¿no? Y de los 5 chicos que bailaba la chica perreo, se descartó a la salsa, porque la salsa, pues, no es un baile sexual como tal, pero sí el perreo, ¿no? El perreo sí es un baile ya más sexualizado, ¿no? Y en ese entonces está en boga, ¿no? Hoy no sé cómo están las discotecas, ya no voy a hacer discotecas hace 2 años, y no sé si el perreo sigue como algo que se da en las discotecas con mayor frecuencia, no lo sé. Ustedes que seguramente el 31 han ido a las discotecas a bailar, ¿qué me dicen? ¿El perreo sigue en las discotecas o ya no ya? Vamos, chicos. No me gusta, profesor, esos lugares. Sigue, sigue, profesor. Sigue, Daniel. Ah, ya, perfecto, Daniel. Sigue, dice, el perreo como baile. Bueno, es eso, ¿no? Es la parte divertida donde uno baile con las chicas y todo lo demás, de esa parte sexualizada. Porque cuando bailan con un hombre mayor, generalmente la mujer guarda su apariencia y no se sexualiza tanto, ¿no? Como que se comporta un poco mejor, ¿no? En cambio, con un hombre de su edad, cercano, y que más o menos le guste, ahí hay eso, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Ah, Pero, bueno, profesor, disculpe, o sea, dígame. creo yo, o sea, para todo eso, creo que los gustos, como dice, pero no, para gustos y colores no hay autores, y yo que sepa, también he visto así chicas como que se atraen los mayores. Claro, claro, es que lo que pasa hasta que tienes que entender las probabilidades, ¿no? Las probabilidades a favor de qué están, ¿no? O sea, tú vas a ver esa probabilidad de población en 1%. O sea, ¿cuántas parejas tú ves un chico de 20 con un chico de 40 años? O sea, hablando de parejas, de matrimonios, casados, con hijos. O sea, si tú lo contabilizas a nivel poblacional, te vas a sacar quizás un 1%, mejor entender. La, ¿No? Entonces, eso justamente ves en las discotecas, ¿no? Que hay un 1% de chicas de 20 que bailan con un chico de 40 porque, bueno, ¿no? El chico de 40 como que se conserva, pues, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Es gracioso quizás, es centrador a lo mejor, ¿no? Y bueno, ya, la mayoría también de 40 pero ya tiene esposas, ya, o sea, también, o sea, chicos de 40 que vayan a una discoteca, bien difícil, ¿no? Bien difícil, ¿no? Su vida es otra, ¿no? Entonces, los rangos de edad generalmente están en las discotecas con parámetros de quiénes son los chicos que van a discotecas. 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta 24 van, ¿no? De ahí para arriba como que ya... Si van a la discoteca, van a la discoteca porque trabajan ahí, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, profesor. Claro. Entonces, es otra forma de ver la sociedad, ¿no? Entonces, ahí el apareamiento está en ese rango de edad, ¿no? Entonces, generalmente las chicas miraban esos fenotipos, chicos generalmente, según la clase social, había discotecas
de bajo presupuesto y había discotecas fichas, ¿no? Bajo presupuesto significa que pagas un sol, creo, la entrada, y discotecas que eran carísimas, que pagan 100 soles la entrada, ¿no? Entonces, ahí la selección era diferente, ¿no? Por ejemplo, las chicas las de clase alta que pagan 100 soles la entrada, discotecas obviamente carísimas, la selección eran para la gente norteamericana. O sea, ellas realmente bailaban ese tipo de bailes con gente de otros países, brasileños, norteamericanos, gringos, de otros países, me dejo entender. Y muy poco con los peruanos pitucos, vamos a decir así. Y tenía que ser conocido como para bailar con eso ellos, ¿no? Y tiene que haber recurrido bastante trago, ¿no? O sea, bastante bebida alcohólica, ¿no? Y eso es un síntoma de la sociedad, ¿ah? Sin trago no hay sexo, ¿no? Es algo que la última generación se está viendo, ¿no? Y es por eso que tantas familias, que no sé si se han dado cuenta, que son padres y madres solteros, ¿no? Debido a eso. ¿Por qué? Porque, claro, el apareamiento ha sido tan rápido que no han tenido el tiempo suficiente para conocerse, ¿no? Y menos para comprometerse y para estar en una relación de larga duradera, ¿no? Recuerden que las relaciones de larga duradera necesitan paciencia, perseverancia, y esas cosas así nomás no consigues, ¿no? Y es por eso que tenemos una sociedad un poco con cada vez menos matrimonios formales y más convivencias, ¿no? No sé si se han dado cuenta de eso. Entonces, ese trabajo de investigación sería interesante que lo vieran en San Marcos. Bueno, hasta aquí hay una pregunta sobre la evolución, algo que quisieran saber, no sé. Ese coeficiente de selección salió 0,95%. ¿Qué significa? Que las mujeres seleccionan al 0,95% de la población masculina y hay un 5% que no lo selecciona. O sea, eliminan de 100 hombres, 5. Y de ese 95% de coeficiente de selección, se aparean con solamente 2%. O sea, el coeficiente de selección en Perú es para apareamiento 2%. Crítico, ¿no? O sea, 2 hombres de 100. ¿Ah? ¿Qué les parece esa selección? Fuerte, ¿sí o no? Sí, profe, demasiado. Claro. ¿Por qué? Porque claro, las mujeres tienden a tener en cuenta que ellas van a tener el bebé 9 meses, por lo tanto tienen que ser muy cuidadosas a la hora de selección. Son 9 meses del vientre materno, ¿eh? No es poca cosa, ¿ya? Y bueno, y usted mira, pero profesor, yo conocí a mi enamorado en otras circunstancias, afuera, claro, pero ahí el enamoramiento demora más tiempo, ¿no? Demora más tiempo, ahí obviamente hay muchas cosas ahí de por medio y generalmente esas parejas son más estables que obviamente las que se han formado en una discoteca, ¿no? Pero es lo que se encontró en ese trabajo de investigación. Bueno, hasta aquí una pregunta, chicos. Les escucho.